Hoy tenemos una invitada muy especial en A Solas Con, la menopausia. Sin tapujos, de forma clara, directa y sin tabúes, hablaremos con Silvia Olmedo sobre una de las etapas más importantes y largas de nuestra vida. De la mano de Musa, una marca dedicada al autocuidado y a la salud de la mujer, os vamos a demostrar que la menopausia no nos define y que va a ser una época de autodescubrimiento y de reconectar con nosotras mismas. Porque en Musa podremos encontrar los mejores aliados para saber más sobre nuestro cuerpo, para poder ser y estar mejor que nunca. Musa, sé tu propia inspiración. Tu Dios te creó con un clítoris. Entonces tienes que honrar eso. ¿Qué es el orgasmo? Es una experiencia religiosa. Quieres más. Llegas tanto y empiezas a tener tú unas contracciones. Y luego, después de que ha pasado eso, tampoco quieres que te toquen demasiado. Cuando has tenido un orgasmo, lo sabes. He reconocido que yo he fingido muchos orgasmos. Que eso del punto G es una mentira. Pero si no te lo has encontrado tú, ¿cómo quieres que te lo encuentren? Que un buen amante enamora. Sí, te doy la razón. Ay. Úsalo, pero claro, ya no te enganche. Es muy difícil tener mesura cuando generas un placer tan grande. Yo quería hablar también de la menopausia. Oye, pues no estoy loca. Que te da hasta miedo decir que estás, ¿no? Que tienes menopausia. Es el periodo más largo de tu vida. No hay necesidad que te traten de tonta. Porque tengo menopausia, mi vida ha terminado. No solo no ha terminado, empieza lo mejor. Llevo desde la primera temporada queriendo hacer este A Solas Con, pero es verdad que tenía que buscar a la persona, a la mejor, y tenía que ser contigo. Gracias, Silvia Olmedo, por estar aquí. Bienvenida a Solas Con. No hay misterio. Yo quiero hablar de sexo, quiero hablar de punto G, quiero hablar de emociones, de menopausia, de orgasmos, de juguetes, porque yo creo que la sexualidad es algo natural, pero creo que todavía la gente no lo trata como tal. Y sí que es verdad que es un tema muy importante, pero necesitaba a alguien que tuviese conocimiento de causa, pero además lo trate con elegancia y después tenga un lenguaje directo y sencillo, cercano, para que todo el mundo que nos ve nos entienda, ¿no? Lo pueda llegar a entender. Y gracias por hacer esta excepción del sexo, porque sé que no hablas, que es tu primera vez y que lo has hecho. Bueno, cuéntame por qué lo has hecho. Bueno, primero gracias. Yo estudié psicología, sexología y criminología. Y cuando yo llego a México entré con un programa de sexualidad. Y en ese momento hablar de sexualidad me gustaba. Pero lo que pasa con la sexualidad es que en el fondo es más sencilla de lo que pensamos. En sexualidad, yo te quito tus ideas erróneas, ¿no? O lo que llaman en psicología, tus ideas limitantes. Y aprendes un poquito de logística, ¿no? Y más o menos puedes disfrutar tu vida sexual. Es relativamente fácil. Para mí, lo más complejo son las emociones. La parte más retante es entender por qué una persona que te hace daño todavía sigues con ella. Entonces, me parece mucho más retante hablar del mundo de las emociones, hablar de las crisis personales y desde que yo tuve ese primer programa, porque he tenido como 7 programas de televisión de sexualidad, después me moví al mundo de las emociones, de la psicología. Pero hoy yo creo que es importante hablar de sexualidad, sobre todo porque hay una parte, una faceta, y más que una faceta, un momento de la vida de una mujer en el que parece que ya eso se acabó, ¿no? Que es durante la época que se llama la perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Y parece que es una cuestión de ganas solo. Y no es una cuestión de ganas solo, Vicky. Sí, de eso vamos a hablar porque es un tema que además ha habido muchas invitadas
arrancamos con Sofía Vergara, esa segunda temporada de A Solas Con, y cuando yo le pregunté por qué te quita el sueño, y además es algo que se le ha quedado a todo el mundo, ella contestó la menopausia, ¿no? Por eso yo creo que es un tema importante para hablarlo, pero yo quiero empezar esta charla ¿por qué y para qué sirve el sexo? ¿Por qué y para qué? Bueno, pues el sexo tiene primero una función que es la de la reproducción, ¿no? La reproducción, el que nos reproduzcamos. Esa es una parte, digamos, más, vamos a hablar instintiva, pero también tiene una parte que en los seres humanos, en los primates, nos sirve para vincularnos emocionalmente. ¿Ok? Entonces, no es solo el acto sexual, es que a raíz de lo que es una intimidad, que no implica solo esa zona específica de los genitales, creas un vínculo emocional. Entonces, aquí hay dos cosas que son importantes. Lo que ha pasado con la sexualidad en la historia. Tanto la sexualidad como la comida, o sea, tanto el instinto de supervivencia como el instinto de reproducción son necesarios, completamente necesarios. Y entonces, con la comida está pasando algo parecido que lo que ha pasado hasta hace poco con el sexo, que es, nos dicen que no pensemos en algo. Si yo te digo que no pienses en eso, en esa vasija, ¿en qué estás pensando? En la vasija, ¿no? En eso. Entonces, ahora mismo nos están diciendo, no tienes que pensar en engordar, no tienes que pensar en comer, ¿en qué estamos pensando? ¿En comida? En eso. Y nos han dicho durante prácticamente toda la historia de la humanidad, cuando tenemos unas hormonas y un apetito sexual, o sea, una necesidad física de ello, que no pensemos en sexo. ¿Y en qué pensamos? En sexo. Entonces tú imagínate, cuando una persona que pasa de la infancia a la adolescencia, ¿no? Y que de repente empiezan a tener ese apetito, ¿no? Y lo primero que le dicen es, no hagas eso, no pienses en sexo. ¿Qué pasa? Que van a pensar. Y cuando piensan, ¿qué van a tener? Culpa. Y cuando tienen culpa, ¿qué van a hacer? Se van a intentar controlar. Y como no se pueden controlar, ¿qué van a hacer? Luego van a crear un tabú de algo que es completamente natural. Pero aquí no viene el problema, porque en el caso de los hombres está permitido, ha estado permitido. Pero en el caso de las mujeres se ha negado. Y entonces, ¿qué nos ha pasado? Y esto verdaderamente, perdón, pero yo me indigno de algunas cosas. Yo creo que me indigno ahora porque el mexicano tiene una palabra que es culera, ¿no? Entonces, de ser cool y decir, ay, yo no me enfado, a ser culero, hay esto. Y lo que quiero decir es que hay cosas que nos deben de indignar. Y te voy a decir por qué. Porque las mujeres, hasta hace muy poquito, llegábamos a los 20 años sin haber hecho nuestro trabajo en la sexualidad, sin haber aprendido. Y muchas de las relaciones y muchas parejas que estaban hechas para durar muchísimo más, al final no han seguido, no por el hombre, sino por nosotras y, ojo, y toda la asociación histórica y toda la represión que hemos tenido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un chico adolescente, cuando un chico empieza a los 11 y a los 12 y de manera natural empieza a explorarse y ve sus genitales y empieza a asociar una zona de su cuerpo con placer, empieza a aprender de él mismo. Y entonces cuando ya está preparado, o digamos más o menos preparado para tener una relación sexual, él sabe cómo darse placer. Entonces, ¿qué pasa? Hay tantas mujeres que desde la niñez las han penalizado eso, que obviamente no han hecho algo que todas las mujeres tendrían que empezar a hacer y todas las adolescentes, que es empezar a autodescubrirse. ¿Y qué pasa? Que obviamente tienen el apetito, pero llegan a esa primera relación con mucho hambre, pero sin la capacidad de comer. ¿Y qué pasa? Que llegan a esa primera vez y dicen, ¿y esto es el sexo? ¿No? Y es una tristeza y un vacío increíble el que me describen las mujeres.
¿Y qué falta para llegar sabiendo? Eso, lo que tú has dicho, ¿no? Lo que hace el hombre. O sea, al Claro, final es conocer, ¿no? Conocerte. conocerte y sobre todo, primero, en la sexualidad hay que sustituir la palabra culpa por entendimiento. Porque cuando tú entiendes algo y dices, pues mira, ya, como que te sientes bien, ¿no? Lo de la menopausia, oye, pues no estoy loca. O sea, sí es verdad que en el caso de la menopausia nos han aplicado la luz de gas a toda la historia de las mujeres, porque lo que nos está pasando es que es algo real y cambia el cerebro, ¿no? Pero el caso de nosotras es desde los 11 años, desde los 12, cuando ya empiezas a tener apetito, no tener miedo a explorarte. Y no tener miedo y hacerlo sin culpa. Y entendiendo que esto es algo para mí natural. Fíjate, los niños saben, cuando ven los dibujos animados, saben lo que es una fantasía y no se debe de llevar a cabo. Saben que Dumbo vuela con las alas y no intentan volar con las alas. Y también las fantasías que uno tiene en la cabeza para estimularse es lo mismo. Y Sí, nos han dicho que nuestras fantasías, cuando eres jovencita, eso es de mujer sucia. Fíjate qué feo. Fíjate, algo tan natural, tan bello. Y sobre todo en las mujeres, que somos, el hombre no lo tiene, pero nosotras tenemos hay una parte de nuestro cuerpo que está dedicada exclusivamente al placer, solo. Entonces, la gente me decía, es que yo tengo una religión que es súper, mi religión no me lo permite. A ver, tu Dios te creó con un clítoris. Pues así te lo ha es. creado, entonces tienes que honrar eso, ¿sí o no? Es así, pero yo conozco muchas niñas con, ¿sabes? Con 20, 25 años que no se han tocado nunca, que no saben lo que es, vamos, o sea, y yo creo que no ellas, o sea, no es una cuestión solo de tocarse y de ver y de tocarte y de ver dónde, ¿no? Dónde está el placer. Es una cuestión de que yo creo a día de hoy que no son niñas de 20, 25, sino de todas las edades, que hay un porcentaje muy bajo que sepa lo que realmente es un orgasmo. Bueno, Enrique Iglesias lo decía, es una experiencia religiosa porque la verdad es que, mira, la vida nos da tantas cosas duras y cuando la vida nos entrega un regalo como ese, en el que más allá de que tú tengas pareja o no, puedes conectarte con lo más profundo de ti y darte placer y sentirte viva. Pero ¿por qué tenemos miedo? ¿Por Ah, qué hay ese miedo de hacerlo? Mucho más ya de contarlo y de hablar con naturalidad sobre lo que te gusta o lo que no, pero de hacerlo. ¿Por qué crees que las mujeres se cohíben tanto? ¿O por qué tenemos esa idea de que el hombre necesita ese, ¿no? Necesita no sé si es porque ellos lo relacionan con el triunfo, con la dominación, ¿no? El dominar. Y nosotros lo llevamos a un punto como, ¿no? Somos como más, no sé, sumisas, más, o lo entendemos como que no tenemos por qué. Siempre decimos, sí, es que el hombre lo necesita. Nosotras no. Eso es una frase que yo he escuchado toda mi vida. O sea, es que el hombre lo necesita. La mujer, yo puedo pasar 6 meses y 3 años y 4 años sin sexo. Muchas reglas están asociadas, sobre todo, con la sexualidad, con el control de la sexualidad en la mujer. O sea, una mujer sexualmente empoderada es una mujer que no va a querer solo a probar un hombre en su vida. Normalmente. No. Yo veo las generaciones anteriores y te dicen con orgullo, pero con orgullo, es que yo solo estuve con tu padre. Mi madre. Y yo una vez solté, ¿tú cómo sabes que fue el mejor? O sea, ¿cómo lo sabes? Y es algo que es algo que honra y yo totalmente lo respeto. Pero la sexualidad femenina se ha controlado con el objetivo de tenerlos de tenernos más controladas, simplemente. Pero la realidad es que nuestra parte biológica
es completamente distinta. Entonces, ¿hemos tenido apetito sexual? Sí, el apetito lo hemos tenido siempre. Pero ¿qué pasa? Que cuando, si tú tienes hambre, claro, pero te tomas un filete porque no has aprendido a desarrollar los dientes para comer, esa vez que comes se vuelve un trauma. Y cuando tienes un trauma, ¿qué pasa? Ya no lo quieres hacer más. Y ahora mismo, lo más triste de verdad, Vicky, es que hay muchas parejas que están, que podrían durar muchísimo más y que este hombre maravilloso que ama a esta mujer dice, bueno, es que yo hago lo que sea por ella, pero no siente nada. Y entonces llega un momento en que se desconecta y dice, pues es que no pude darle lo que ella quería. Pero Houston, tenemos un problema. Claro. Es que las que tenemos que saber somos nosotras. Ellos llegan a esa primera relación íntima con sus deberes hechos. Y nosotras, que tenemos además muchas zonas erógenas, pero digamos la que corresponde más al orgasmo, que es un poquito más compleja de descubrir, lo único que tenemos es mucho hambre, ¿no? Y luego a la vez no sabemos, ya no hemos desarrollado ni los dientes para comer ese filetote, ¿no? ¿Y qué es el orgasmo entonces? Cuéntame. A ver, Cuéntame a mí y a todas. Primero, el orgasmo no es el centro de una relación íntima, es parte de ella. Para mí, yo creo que en una relación íntima sexual, voy a decirlo, y te lo digo muchas veces porque es muy triste cómo en las redes sociales no vetan algunas canciones, es que, oye, mami, por aquí, por allá, para allá, para allá. Eso no. Pero si tú dices orgasmo, si dices pene, si dices vagina, ahí ya te vetan. Y estamos hablando las cosas de una manera estúpida. Ahora no se puede decir pene y hay que decir nepe. Anda, por favor. Entonces, el orgasmo es el placer máximo que puedes llegar a tener en una relación sexual, pero no quiere decir que sea el máximo para mucha gente. Sí es verdad que cuando has tenido un orgasmo, lo sabes, ¿no? Y el orgasmo, en el caso de la mujer, viene, hay unos movimientos de contracción, ¿ok?, que ayuda, en el fondo, dicen que ayuda a que, digamos, que cuando el hombre eyacula, pues sea más fácil, en teoría, que te embaraces, que muchas veces no es así. Pero hay algo muy interesante. Cuando una mujer tiene un orgasmo, hacemos unas contracciones que generan oxitocina. Y la oxitocina es una hormona que nos hace que nos apeguemos más a, digamos, es la hormona del amor. Es una hormona que también liberamos cuando parimos, cuando tenemos un parto natural, ¿no? Por eso hay mujeres que cuando tienen la cesárea, ese apego inicial que tienen, esa sensación de amor no es tan fuerte. Y dicen que puede ser, esto es una hipótesis, porque en ciencia siempre hay hipótesis, ¿no?, que puede estar asociado a que como la mujer no tuvo que tener esas contracciones. ¿Por qué te digo esto, Vicky? Porque sí es verdad que un buen amante enamora. Sí, ese es el problema. Sí. Te doy la razón. Ahí está. Entonces, el buen sexo te lleva al amor. Sobre todo a las mujeres. A las mujeres. Entonces, yo siempre les digo a las mujeres que una cosa que tenemos que tener claro es que los hombres son como pianos. Tú vas a un piano y es relativamente fácil tocar una canción. ¿No? ¡Wow! Pero nosotros somos violonchelos. O sea, somos instrumentos de madera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le pasa a la madera? Que cuando hace frío se contrae y que cuando hace calor se dilata. Bueno, pues lo mismo pasa con nosotras en nuestro ciclo menstrual. O sea, no es lo mismo que nos toques una lola cuando estamos ovulando que cuando está a punto de que nos llegue la regla, pero emocionalmente tampoco estamos igual. Aquí viene una. Pero luego la segunda, que es interesante, es que en el caso de los hombres, en cada relación sexual casi que nos tienen que afinar, ¿no? Porque somos distintas, fíjate qué bonito. Y luego las notas varían, ¿no? O sea, el do no es tan claro en un violonchelo como lo es en un piano. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo más importante es que nosotras primero aprendamos a tocar ese cello, para que cuando vayas a hacer un concierto o un dueto con alguien y esa persona inicialmente no sabe, igual cómo tocarte, tú le digas, así se hace. Esto es lo que me gusta.
Claro, pero si no lo sabes tú, Claro, ¿cómo quieres que lo sepa el otro? claro. Digo, vamos a empezar por ahí. O sea, entonces, yo me falta algo porque no me queda, o sea, sí me queda claro, pero mm, aquella persona que no haya tenido un orgasmo, ¿cómo sabes? O sea, porque hay gente que no sabe, a lo mejor lo ha tenido y no sabe qué es un orgasmo. Lo que yo te quiero es qué siente, o sea, qué sensación fisiológica, qué te pasa, qué notas para que, porque te juro, hay muchísima gente y no te vayas a creer que yo sentada aquí en este sillón he llegado, o sea, he reconocido que yo he fingido muchos orgasmos. ¿Me entiendes? Entonces, y estoy completamente convencida de que muchas de nosotras, ¿no? Entonces, hay gente que dice, yo no sé si he tenido un orgasmo. ¿Cómo reconoces eso? A ver, hay De una algo que forma es sencilla, sencilla. explícamelo. Yo creo que hay algo que es cuando empiezas, cuando quieres más placer, cada vez quieres más, quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Llega un momento que es tanto y empiezas a tener tú unas contracciones internas. Estas contracciones que haces así, eso es muy indicativo y es algo que es el máximo placer. Ya no quieres más. Y luego, después de que ha pasado eso, en ese mismo momento, tampoco quieres que te toquen demasiado. Es curioso, porque ya está, esa zona está tan, o sea, tan saturada de placer que en ese momento no quieres que te toquen Pero tanto. no está relacionado con la eyaculación. O sea, el hombre cuando se corre, Ujú. eyacula. Sí. Vale. La mujer no siempre eyacula. Hay gente que sí, hay gente que no. No, es verdad, pero también es verdad, está más relacionado, o sea, nosotras lo que hacemos es lubricar, ¿no? La lubricación, o sea, cada vez, por eso un problema que tiene mucha gente en su sexualidad es los tiempos, bueno, en su sexualidad y en las relaciones de pareja. Para mí las personas somos como guisos y lo peor que puedes hacer en un guiso es, primero tienes que tener los ingredientes adecuados, o sea, tienes que tener la pareja adecuada, ¿ok? En el lugar adecuado, igual no puedes cocinar en cualquier sitio, al fuego adecuado. Entonces, que es, no hay que darse prisa, ¿no? Y entonces, lo que pasa es, lo que les pasa a muchas mujeres, y esto es importante, es que hay una fase inicial, que son los preliminares, en que tienen que durar más que en el hombre. Él pasa de 0 a 100 así, rápido, y nosotras tardamos más tiempo. Y esa fase es muy importante no acelerarla, porque lo que está haciendo tu cuerpo es prepararse. ¿Ok? Se está preparando y sí empieza a haber lubricación. Entonces, el máximo indicador, más que si liberas líquido, porque luego te pueden hablar de la eyaculación femenina y toda la golden shower, todas estas cosas que eso da para otra cosa, para otro programa, pero lo más indicador sobre todo es esas contracciones, esto. Porque eso lo que te está diciendo es un movimiento así. Pero entonces no está relacionado el orgasmo con tener buen sexo. O sea, ¿tú Sí, puedes no, tener buen sexo sin tener orgasmo? te puedes tener buen sexo puedes tener una muy buena relación íntima sin tener orgasmo, sí, ¿no? Pero el orgasmo es algo, una parte de una relación íntima que es muy, muy placentera. Entonces, el problema es que si tú nunca has llegado a un orgasmo, no sabes que es tan rico, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres que han dicho, he tenido una muy buena relación sexual, pero no han llegado al orgasmo. Claro, es que bueno, también no solo las mujeres que han estado solo con un hombre, sino hay muchas mujeres que han estado con más gente, pero que No, a ver, puedes no. pensar, Las mujeres que han estado con mujeres, es más, yo conozco a mujeres que están con hombres, que su primera relación íntima fue con una mujer, no primera, la segunda, tercera, y que gracias a eso aprendieron. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque sí, una sí, mujer enseña mejor a otra mujer, no nos engañemos. Entonces, y su orientación sexual, pues yo creo que es heterosexual. Más allá, me explico, o sea, es pues si una mujer que ya sabe hacérselo y además sabe cómo es una mujer, te enseña. vamos a eso. Hablas de que tenemos la necesidad de conocer nuestra vagina, ¿vale? No nos vamos a centrar sobre vaginas, vamos a hacer No, una cosa. Primero, hay que entender algo que es muy importante. Mira, en la gran mayoría de los animales, de los mamíferos, la entrada a la vagina corresponde
hay una zona en la que también está el clítoris. Pero ¿no? yo te puedo... Es que tú me has hecho un Te lo voy a regalo. decir, pero para que lo entiendas, tienes... Primero, esto es muy importante. Entonces, Vale. ¿qué nos pasó? Porque incluso Freud decía, es que la mujer que tiene el orgasmo a través del clítoris y no por vaginal. Claro. Y vamos a entender en qué consiste. Antes, cuando nosotros no teníamos una posición vertical, la entrada a nuestra vagina, ahí estaba nuestro clítoris, esa zona. Cuando optamos por la posición vertical, esa zona, lo que es el clítoris, se movió para adelante. ¿Qué quiere decir? Que el placer no está tan íntimamente relacionado con la vagina, es parte de ello. Pero el placer máximo se consigue, lo da el clítoris. Y ahora nos vamos al clítoris. Entonces, bien. La vagina, para que te hagas una idea, solo es sensible en su primer tercio. Pues si no, nos moriríamos de dolor al parir. Vale. Y ahora hay otra cosa del orgasmo que es muy importante. Es vital que lo entendamos. Cuando a ti te duele la muela, tú puedes decir, a mí me duele la muela aquí o me duele aquí. Sí. Los canales del placer y del dolor son muy subjetivos. Claro. Cada uno lo siente como tenga incluso diseñado. Hay gente que tiene más terminaciones nerviosas y menos. Que eso del punto G es una mentira. Esas ¿no? son las glándulas de Skene, pero no hay un punto que eso hagas, que te dicen, el punto G, como si hubiese un punto, ¿vale? Y eso. Que te tienen que encontrar, pero si no te lo has encontrado tú, ¿cómo quieres que te lo encuentren? Claro, Justo. pero no existe el punto G. Son las glándulas de Skene, que es una zona. Entonces, Vale. lo más importante, y eso, nosotras tenemos una zona, un órgano dedicado exclusivamente al placer. Y cualquier dios, y cuando digo cualquier dios, es mucha gente que tiene una religión, da igual la que sea, porque las religiones han puesto ciertas normas que han servido para controlar y para cosas que tienen que ver con controlar la natalidad. No entienden que sea el dios que sea, no le hubiera dado un órgano dedicado al placer si no fuera importante que lo utilizara. Vale, de esto me queda claro que es importantísimo tener placer, porque además yo creo que esto después irá unido a una buena salud mental, a 1000 cosas que creemos que no. Vino Dana, mexicana, Dana Paola, que ahora se llama Dana, y me comentó que ella estaba convencida de que la gente infeliz es porque no tiene buen sexo, no tiene sexo. Pero bueno, hay muchas más cosas. Hay Yo gente ahí no que estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. No, pero no, bueno, no. hablaba, ¿sabes?, sobre la felicidad que le da a ella tener buen sexo, ¿no? O sea, que el placer, ¿no? Pero yo quiero centrarme en esto. Me has traído este regalo, ¿vale? Porque yo, como sabía que iba a hablar contigo de todo esto, pues también he hecho una compita, pero bueno, sí, no lo voy ni a enseñar porque no merece la pena. Tú me has traído aquí, ¿qué me has traído aquí? Okay. Hay esta idea y hay un problema ahora mismo, Vicky, y es que los hombres están aprendiendo sobre sexualidad a través del porno. Ah, bueno, sí. Y el porno distorsiona. Claro, esto es otro tema que yo te quería hablar, porque digo, claro, hay gente que piensa que para aprender es como aprender, pues practico. ¿De dónde saco? Pues veo porno. Pero el porno me enseña. No, al revés. El porno no enseña. Con el porno normalmente aprendes cosas erróneas. Erróneas. Lo primero, y el primer mito, que hay muchos tipos de orgasmo. ¿Pero y esto? Vamos a hablar, esa idea de hay muchos tipos de orgasmo. Sí. Que si haces así, por favor. No, esto hay que entender primero de dónde vienen todos los orgasmos. Y ojo que es muy importante que la estimulación sexual, todo esto que tenemos, la piel es un tapiz de placer. No hay que genitalizar la sexualidad, ¿ok? Es importantísimo que no lo hagamos. O sea, un buen amante o una buena amante es aquella que pone de 0 a 100 a su pareja solo con tocarle y le hace así. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque sabe cómo prender a esa persona. Bueno, y porque yo creo que también el sexo debería, o sea, no es simplemente eso, puedes hacer, o sea,
puedes tener sexo durante 24 horas al día porque tienes una pareja que el sexo también es una caricia, el sexo es una mirada, el sexo puede ser cualquier, o sea, digo, te puede provocar, hasta una mirada te puede provocar, ¿me entiendes? O sea, yo he estado con gente que he estado sentada así y me he tenido que levantar. ¿Me entiendes lo que te digo? En ese mismo momento. O sea, y dices tú, bueno, ¿y me estaba tocando? No. Total. Es que hay muchas cosas, ¿no? Y O lo sea, primero, en el sexo, y esto es claro, porque muchas veces dice la gente, es que a mí no me sale. Bueno, hay algo que es importante. Si tú no estás sana mentalmente, si tú no estás sana emocionalmente, esto, por mucho que hagas, por mucho que aprendas de sexualidad, no va a funcionar. ¿Ok? Porque si no tenemos apetito, ¿de qué me sirve a mí que te ponga todos los platillos del mundo? Ya, primero tienes que tener apetito para poder... Eso es lo más importante. Pero vamos a arrancar sobre esto porque para nosotros es importante abrir esta caja, o por lo menos para mí. Quiero abrir esta caja porque me has traído un regalo. Sí. Vale. Me has traído un regalo. ¿Y esto? Esto, mira, ¿me vas a dar? Este es nuestro aparato. Olvídate de la parte azul. Me olvido de la parte azul. Eso es el órgano de placer único y extraordinario que solo las mujeres tenemos, ¿ok? Cuando tú te excitas, ese órgano se llena de sangre y con esas terminaciones nerviosas, toda esa zona que toque el clítoris con la piel se va a volver extremadamente sensible. Entonces, esa idea que tiene cuando tú ves a alguien en la pornografía que hace prrr, o claro que toca. Ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienes ahí? Ok. Y ahora, claro, lo introduzco para que se vea bien. Ahora, ¿vale? Dale la vuelta a la cámara. Vale. Cuando una mujer la penetra, ok, ella lo que está buscando es el placer por la penetración vaginal, pero lo que está estimulando, ¿qué es? Todo el clítoris. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú estimulas a la mujer así, ¿qué la estás dando? La estás estimulando sexualmente. Le estás dando mucho placer. ¿Qué pasa? Cuando el hombre la penetra, solo el primer tercio es la que tiene la sensibilidad que tú hablas. Es la que tiene sensibilidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que tú todavía te siga gustando? Tocarte. ¿Por qué? Porque toda la zona sensible está aquí. Entonces, esa idea errónea de que con penetración se consigue un orgasmo es lo que ha hecho a muchas mujeres frustrarse. Porque sus parejas le dicen, no lo hagas, si te tocas no vale. No, te tienes que tocar. O te tienes que estimular de una manera indirecta, ¿no? Por eso hay muchas mujeres que se ponen arriba, para que toda esta zona se estimule. ¿Me expliqué? Sí, te has explicado perfectamente. Entonces, esa idea que ves en la pornografía, que a mí me revienta, en el que si solo tocas esto, no, es todo esto. Claro, eso es interno. Interno. Vale, pero por fuera, ¿vale? Lo que te tienen lo que único tocar... que ves es el glande. Pero ojo, que hay mujeres que esta parte la tienen muy sensible, porque es el glande. Sí. O sea, esto en muchas mujeres que las dan un exceso de testosterona les crece incluso. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo importante? Que esa idea errónea de que la penetración te tiene que dar el orgasmo ha sido una de las grandes frustraciones de la humanidad, porque en el fondo sí, da gusto. O sea, porque estás doblemente estimulada. Claro. Pero lo que tienes que asegurarte es que te estimulas toda esta zona. Entonces tienes que tocarte tú. Claro, o tocarte tú o buscar ciertas posiciones en el que tú, estando arriba, lo tocas o lo estimulas, ¿no? En el que tú, estando arriba, te estimulas hay esa idea errónea en el que si no hay penetración, el orgasmo no es bueno. Y eso es completamente erróneo. Para tú tener como mujer un orgasmo, en el fondo te tienes que estimular toda la zona que corresponde ¿a qué? Al clítoris. Como es una zona interna, la persona que tiene que aprender
a estimularse mejor que nadie, eres tú. ¿Y ahora qué pasa, Vicky? Es tan fácil decir a una persona cómo montar en bicicleta. Y yo te puedo decir 20.000 veces cómo montar en bicicleta. Pero al final, ¿qué pasa? Que tú vas a intentar montar el bicicleta un día y te vas a caer. Y con las instrucciones que la gente te da y con tú intentarlo muchas veces, al final vas a llegar a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú eres una mujer que te conoces y tienes a una persona, porque a mí verdaderamente sí puedes tener un sexo casual, pero yo sí creo que incluso una sexualidad casual es como la comida. Esto no es fast food, no te comes cualquier cosa, hay que poner mantel, no eliges a cualquiera, prefieres tener hambre a comer porquería, ¿no? Igual con la sexualidad, ¿no? Y entonces, si tú como mujer sabes cómo darte placer, esa persona que va a ser tu compañero sexual o tu compañera si te gustan las mujeres, pues primero se va a sentir bien porque te va a ver disfrutar, porque uno de los principales dramas de los hombres, de verdad, de hombres que están muy enamorados de sus parejas, es que no la hago disfrutar. Y a la otra sí, pues sí. O sea, y te crea Claro. al final un Entonces, trauma, claro. si tú le agarras la mano y le como haces con el cello, le dices cómo tocar el cello, ¿no? Si tú le indicas a tu pareja, guíalo. le indicas, te ve, te observa, ¿no? Entonces, claro, es una complicidad tan bella. Y ahí es donde para mí es tener sexo, esa palabra no me gusta porque es algo más. O sea, cuando una cosa es hacer zumba y otra cosa es bailar en pareja al son de una canción, ¿no? Sí, yo llego a un momento en esta vida ya que yo siempre digo, el sexo se va a acabar, digo, porque es que ya es, de verdad, esto es porque lo tratamos como algo sexo. Ya, no nos paramos en esto, que hay mucho más. Pero es como ya todo el mundo quiere follar. O sea, es follar. Al final ya no es eso que hablamos de una mirada, de una emoción, de una caricia, de algo emocional. No, es pa. Es ¿Me entiendes? la búsqueda del placer por distraerte de ti mismo, ¿no? Entonces, es muy triste. Porque de la sexualidad, para mí la sexualidad es sagrada. Y yo he conocido a grandes mujeres con muchos años y ese acto de tú decir, oye, me voy a dar un homenaje a esa señorona que yo soy de 80 años y darte el placer y tocarte y decir, ¡qué mágico! Son las 11 de la noche, estoy jugando conmigo, además estoy haciendo un ejercicio cardiovascular que es maravilloso y además después genero serotonina y dopamina y duermo mejor. Eso es bello. El problema es cuando se vuelve obsesivo. Diciendo que con la edad que tiene, pues mantiene relaciones con su marido, que ella tiene relaciones con ella misma, y me pareció como, wow, porque de eso vamos a hablar. O sea, yo después, o sea, es que claro, podríamos estar aquí hablando sobre solo el orgasmo, podríamos estar horas. Pero me expliqué porque no, a veces... te has explicado perfectamente porque realmente es verdad, sí que es verdad que todo el mundo tiende a tocar en el glande, no, aquí Claro. justamente cuando no te das cuenta de que hay que hay más mundo, ¿no? Y al tocar toda esa zona, lo que estás haciendo es que toda se empieza a excitar, a llenar de sangre, se vuelve la zona mucho más sensible, más receptiva, y que la parte que corresponde a la vagina esos brazotes la rodeen, el primer tercio, y sientas algo mucho más pleno. O sea, el resumen de toda esta parte es, no es necesaria la penetración, no tiene nada que ver con tener... Claro, lo que nos excita es eso, pero lo que nos da placer es otra cosa. Porque evolutivamente la mujer hemos cambiado tanto que el hombre no, que el hombre toda la vida es igual que el primate, no le han cambiado nada, mira para abajo y ahí lo tiene, qué fácil aprender con eso, pero a nosotros es quién nos ha movido toda esa zona, se fue para adelante. Y luego encima, es que es impresionante. Entonces, eso junto con parir son dos conductas que como mamíferas han cambiado muchísimo. El parir en la mujer es un acto extremadamente arriesgado. Por eso cuando dicen es que es como las perritas, no, cariño. Nosotras tenemos bebés que tienen que nacer inmaduros
porque la parte occipital de su cabeza, toda la cabeza ha crecido demasiado y antes morían casi más mujeres que hombres durante el parto. Es un acto extremadamente arriesgado, ¿no? Entonces, lo natural, en otros animales, la madre naturaleza nos ha hecho unas jugadas bien difíciles, unas jugadas muy complicadas. El parto en la mujer es un acto mucho más arriesgado. Por eso, y esto es interesante, el buen sexo a las mujeres nos engancha más. ¿Por qué? Porque, y esta teoría no está confirmada, cuando tú tienes un orgasmo y esas contracciones, ¿qué haces? Succionar. Claro. ¿El qué? El semen. ¿Qué probabilidad tienes? Pues tienes mayor probabilidad de embarazarte. Y si ya esa persona te gusta, pues tienes más probabilidad de permanecer con ella y que sigas con esa persona. Qué putada tener mal sexo y qué putada tener bueno. Te quedas enganchada. No, lo que te pasa es que te enamoras de un idiota. Claro, es que te enamoras de un idiota que te encanta sexualmente, claro, que te vuelve loca y estás con un idiota. Pero eso también lo vamos a tratar, porque de idiota está lleno el mundo. Hoy estamos haciendo este A Solas Con especial de la mano de Musa, que ayuda a la mujer con su salud y con su autocuidado. Y aunque hemos arrancado esta charla hablando de sexo, yo quería hablar también de la menopausia, porque la menopausia, como te he dicho, es un tema que yo necesito, digo, por esta invitada, por Sofía Vergara, que arrancó. No solo le quita el sueño a Sofía Vergara, pero fíjate que Sofía Vergara, estando en este podcast, en A Solas Con, ayudó a muchísima gente a que pudiesen hablar, tú me entiendes, de una forma más libre de la menopausia, porque es como un tema que nosotros, como que te da hasta miedo decir que estás, ¿no? Que tienes menopausia o que estás ya ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta la menopausia a las mujeres? El sexo. Al sexo, es que, a ver. No vamos a hablar ya ni del sexo. ¿Cómo afecta a la mujer la menopausia? Primero, para mí, ¿sabes lo que es el gaslight, la luz de gas, ¿no? El hacerte pensar que estás loca, ¿no? Históricamente, a las mujeres mayores de 45 años nos han aplicado la luz de gas, el hacernos pensar que estamos locas, el denigrarnos a estamos menopáusicas. Pero la realidad es que hay que entender lo que es. Cuando tú hablas de menopausia, en términos médicos, son cuando llevas ya un año sin la regla. Sin regla. Pero este periodo, a partir de un año sin la regla, empieza la posmenopausia y todo este periodo, la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia, es el periodo más largo de tu vida. ¿Ok? Somos junto con las ballenas y creo que otros animales, no sé quién más, pero creo que las ballenas seguro, somos las únicas hembras que no morimos fértiles. O sea, todas las hembras mueren justo cuando dejan de ser fértiles. Y nosotros estamos diseñados, hay gente que vive más, pero para vivir de los 45 a los 50 años. Entonces, ¿qué nos pasa a las mujeres que no les pasa a los hombres? Nosotros pasamos casi de una manera drástica a casi la castración química. Y cuando dice la gente esa idea de es que yo ya pasé mi menopausia, te voy a explicar algo que es importante. Nosotros somos como un jardín, con rosas, claveles. Las mujeres tenemos un jardín frondosa, cada mujer es así. Y recibimos lluvia, ¿no? Y la lluvia es la que hace que nosotras, ¿no? Tengamos ese jardín. Bueno, pues esos son los estrógenos. Los estrógenos alimentan nuestro cerebro, nos previenen de la demencia, nos previenen de la osteoporosis, nos previenen de los problemas cardiovasculares, mentalmente nos previenen de la depresión, nos previenen de todo. Y en una cuestión a veces de meses o de pocos años, pasamos a 0 estrógenos. A 0. Muerta. ¿Y qué nos pasa? Entonces, que tenemos problemas en nuestra manera de razonar. Es verdad que tenemos olvidos, es verdad que tenemos ese sentimiento de lo tengo en la punta de la lengua, es verdad que podemos padecer depresión, olvídate de los síntomas vasomotores, los sofocos, el no poder dormir, o sea, todos esos síntomas
son los que aparecen antes. Una vez que te llega la menopausia y después de que ya te has estado un año después, viene lo peor. Porque la gente, o sea, hablamos del cáncer, pero la principal causa de muerte de las mujeres son los problemas cardiovasculares. Entonces, de repente, porque nuestros huesos ya no tienen estrógenos, empiezan a no fabricar hueso y a no proteger el hueso. El músculo pasa igual. El Alzheimer. Las mujeres tenemos 7 veces más o 6 veces más probabilidad de padecer Alzheimer. Entonces, el estrógeno es nuestra lluvia. Y de la noche a la mañana, ese jardín que teníamos frondoso, muere. O sea, la naturaleza es muy cruel. Y aquí viene algo que es muy importante, que es entender que es una parte de nuestra vida que si nosotras nos empoderamos y no la rechazamos, porque yo tengo amigas que todavía me dicen, uy, a mí todavía no me ha llegado. No, cariño mío, tú ya tienes 44, 45, tú ya estás en eso. Ya tus hormonas están bajando. Y entonces, de repente, lo que nos ha pasado es que primero la sociedad dice, es que tú eres muy valiente, tú lo puedes superar. No, si superar lo superamos todas, pero ¿por qué hay tantos fármacos para la disfunción eréctil? ¿Ok? ¿Y por qué hay tan poco para la mujer? ¿Cómo nos preparamos? Lo primero es decir, esto es una fase de mi vida. Y hay una cosa bien bonita. Uno de los periodos más plenos de muchas mujeres es los 60 años. Entonces, hay algo que tienen los 40, que es decir, ya he hecho esto, ya he hecho Sí. esto, ya he hecho esto, ya he hecho esto. Ya he cumplido socialmente, ¿no? Y si yo decido cuidarme, porque hay que cambiar de estilo de vida, porque sí, porque yo antes comía y no engordaba, y ahora como y de repente la tripa. Pues tienes que aceptar y abrazar que estás en una nueva fase de tu vida. Que es maravillosa. Que es maravillosa si tú decides que sea maravillosa. ¿Ok? Si tú decides, porque mi primer año fue horroroso, porque se junta además una aborrescencia, o sea, un niño, un chico, una chica adolescente, con las hormonas completamente desequilibradas, porque además el estrógeno y la progesterona te suben así, hacen así, pi, 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 Claro, pi, claro, pi, que pi. también te afectan tus relaciones Claro. de familia, con hijos, con Es amigos, más, con y todo. en muchos casos podrías haber salvado tu relación de pareja. En muchos casos decides después en la menopausia, pues dejo esta relación, porque ya no me llena o porque no me siento plena, pero en otras es que yo saboteé mi matrimonio. ¿Por qué? Porque estaba en una situación que estaba mecha corta. Mecha corta quiere decir que tengo trastorno explosivo intermitente, que quiere decir que las hormonas están conduciendo, o la falta de ella, mi vida, ¿no? Entonces, lo primero es entender eso. Lo segundo es tener una generación de mujeres que te van a abrir caminos, que esa nos corresponde a nosotras. Sí. Nos corresponde a nosotras decir, oye, pues sí, el sexo va a ser igual. No, al principio no es igual. Al principio, uy, ¿qué pasó? ¿Qué dolor? ¿Por qué me ha dolido? ¿Tengo una infección? ¿No tengo una infección? Pues duele, claro que sí. Y eso puede ser un síntoma de que ya estás entrando, ¿no? Entonces, te va a pasar, te van a empezar síntomas, cada mujer es un mundo. Yo me acuerdo que decía, pues ya he vivido lo mejor de mi vida. Ya viví lo mejor de mi vida. ¿Y ahora qué, no? No, Y entonces, hombre, no te puedes quedar ahí. no, claro. pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando a ti tus químicos en el cerebro te llevan a una fase de una depresión leve, lo que tienes es un filtro de Instagram completamente negro que no ves la luz y el color de la vida. Entonces yo dije, a ver, Silvia, aquí en Houston tenemos un problema, puñetas, que al menos mi experiencia y luego lo que tengo que aprender y lo que tengo que investigar sirva para otras generaciones. Entonces, una cosa que hice, he gastado dinero a lo estúpido, a lo idiota, porque al principio yo sí iba a lo natural, y hay cosas que natural son muy buenas, pero hay cosas que la dosis que necesitas, en mi caso, en el caso de otras mujeres, no fue así. Fíjate, yo nunca había tenido colesterol y empecé a tener colesterol. Y me viene la médica y me dice, tienes que cuidar lo que comes. Y yo dije, si es que como más sano es imposible. ¿No? ¿Qué fue? Mis hormonas. Claro. Ya no tenía ese estrógeno que me prevenía, esa placa en mis venas. ¿Y las relaciones sexuales cambian? ¿Son distintas en esta etapa de la menopausia? Qué bonito. Sí, a ver, sí son distintas si no eres consciente de que
A ver, yo creo que... yo siempre le he preguntado a la gente que prefieres un coche nuevo o un coche vintage que puedes manejarlo muy bien, conducirlo muy bien. Pues yo un vintage, pero hay que saberlo conducir, ¿no? Claro. Entonces, lo que te quiero decir es, sí, primero te falta lubricación. Tienes más probabilidad de tener infecciones geniturinarias. Luego estás todo el rato yendo al baño. Todo el rato, o sea, ya no... Entonces, que esa fase, o sea, la zona de la vagina, toda la zona del cervix, toda esa zona son grandes receptores de estrógenos, son los primeros que nos dicen, oye, te está faltando. Entonces, por ejemplo, hay unos estrógenos vaginales, ¿ok? Que son muy buenos, pero ojo, siempre te lo tiene que recetar el médico, que ya en España ya los ginecólogos lo están haciendo. O sea, a mí lo que me gustaría es que la gente que nos vea, las mujeres que nos vean, no piensen que a partir de los 50, porque tengo menopausia, mi vida ha terminado. No solo no ha terminado, empieza a lo mejor. Claro, sí lo empieza decides. a lo mejor. Y te voy a decir por qué. Porque ya has cumplido con tantas cosas. Claro. De repente, a mí me ha pasado que he reconectado tanto con mis amigas y me lo paso tan bien con mis amigas. O sea, sí creo que es una segunda adolescencia porque me he vuelto más juerguista que antes, pero además juergas bonitas, divertidas. De repente las mujeres ya no compites con ellas. Yo me acuerdo que a los 30 años, Vicky, yo era una mujer alfa, pero insoportable. O sea, Sí. tenía esa sensación de tener que competir contra... Terrible, que esto las nuevas generaciones no lo hacen, ¿no? Entonces, es una parte bella, pero que tú tienes que entender que no es una cuestión solo de ganas. Las ganitas, eso de, si tú quieres, puedes. No, hay una parte que es el hardware, la parte física. Una planta es muy bella, pero sin agua se seca. Y nosotras, ojo, no es solo la terapia de reemplazo hormonal, la terapia hormonal, que ahora los bioidénticos son una maravilla, es el cambio de hábitos en Porque antes del reemplazo hormonal hay otros pasos. Claro, yo por ejemplo antes estuve con podemos crema. hacer. Claro, es que hay mil cosas. Claro, que podemos antes hacer estuve con de... crema, si quieres, lo que sí, a mí me gustaría que de esta conversación no sacáramos ningún consejo médico, pero que sí fuera el detonante, Vicky, para que digamos, voy a buscar aquella persona que está apasionada, que sea médico. No vale que sea, no, que sea médico. Y en España lo bueno que tenemos es que tenemos, y en muchos países, pero grandes especialistas. Es curioso, en México están más adelantados, yo creo que por su proximidad con los Estados Unidos, ¿no? Y irte con esa ginecóloga y ese ginecólogo que te va a acompañar en esa nueva decisión de vida que te va a hacer ser la mujer plena que siempre has soñado. Yo ahora, Vicky, soy más plena que nunca, pero para llegar a eso me gustaría ahorrar a muchas mujeres lo que yo sufrí. No hay necesidad. No hay necesidad que te traten de tonta. No hay necesidad que te lleven, que vayas y les digas, oye, es que me encuentro mal. Yo no soy una persona, no estoy deprimida, pero estoy muy triste. Y que te digan que el problema lo tienes tú, que esto va a pasar. No me creas que soy tonta. No, yo te respeto como médico, pero necesito que me des todas las opciones. Tu responsabilidad como especialista es informarte, ¿ok? Y informarme bien y cuidarme, pero respetar quién soy yo. Si una mujer, la sexualidad no es importante, vale, respétalo. Sí, pero a lo claro. mejor es muy importante para ella el que no tenga Alzheimer y hay estudios y evidencias. Sí, que es le una saquen cuestión los de estudios. Información. Quiero retomar el tema del sexo porque fíjate que hay veces que hay mujeres que están solas. Hemos dicho que no venimos de... O sea, que no nos han enseñado a tocarnos, a conocernos, pero después tenemos los juguetes que para mujeres que están solas, que no es un problema estar sola, que yo también lo quiero gritar porque es que parece que en esta vida, o sea, es que tienes que tener siempre una pareja, ¿vale? O sea, que yo, por ejemplo, yo he estado sola mucho tiempo y no me ha pasado nada, ¿me entiendes? Y en la época que estoy sola, o sea, puedo ser igual de feliz, que no se necesita un compañero, o sea, que tengo que ser feliz yo, eso que tú has dicho antes, ¿no? Entonces, a nivel sexual, además de conocerte, hay juguetes
¿vale? Que a mí me gustaría que nos explicaras, porque tengo una parte de mujeres en que me dicen que los juguetes, bueno, tengo muchos aquí, que quiero sacar. Ujú. Em, Hay muchas mujeres que me dicen que los juguetes son malos porque después te crean una adicción. Por ejemplo, el Satisfyer, ¿no? Que dicen que puede crear una adicción porque, hombre, es tan increíble, ¿sabes? Y que después llega ese hombre que no. Volvemos si al final todo está ligado, ¿no? O sea, viene ese hombre que no sabe cómo hacerte llegar a el orgasmo. Y llega esta maquinita Ujú. maravillosa, ¿tú me entiendes? El Sí. succionador de clítoris Ujú. que, claro, te pone los ojos para atrás, ¿me entiendes? Entonces, este es uno de ellos. Sí. A ver, los juguetes, como tal, es como los niños que tienen sus juguetes. Los adultos tenemos nuestros juguetes, se vale, ¿no? Eso Bien, se vale. bien, Los me encanta que juguetes lo cuentes se vale. así. Y es algo, el problema es cuando dejas, si eres niño, dejas a los niños porque te lo pasas mejor con tu juguete solo. Un ejemplo, dejas a los niños por tener tu tablet, ¿no? Tu tableta, ¿no? Tu pantalla. Pues lo mismo que no pase con un juguete. Te pongo ese, o sea, si tú sabes, para mí los juguetes tienen varios objetivos. Ese, digamos, hemos empezado por los más intensos. Para mí, el sexo y los juguetes son como a la gente que le gusta el picante, ¿no? Que empiezas con un poquito y te pones tantísimo picante que luego la comida no te sabe a nada. Ok. ¿Qué pasa? El tipo de estimulación que ejercen estos dos juguetes, claro, se están yendo a la parte, o sea, se están yendo a la parte, a la única parte que tenemos al descubierto. Claro, imagínate. Claro, es que esto se Es, está yendo a la única ahí parte está, que tenemos al claro. descubierto, ¿Y qué que lo es está haciendo? aquí. Y lo está sobreestimulando. O sea, hacerlo una vez, o sea, yo digo siempre una macarena, una alegría al cuerpo. Yo soy a mí me gustan mucho las macarenas, ¿no? Porque es algo que es importante en tu vida, tener algo que dices, no necesito a nadie un día o dos, o si no tienes pareja. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te acostumbras a ese nivel de Claro. intensidad, el resto te va a saber a poco. Ese es el problema. Entonces, una es como dice, juega con medida. Igual que bebe con medida, juega con medida. Claro. O sea, tienes que ser y consciente. Úsalo todo. Ahí está. ¿No? En el término medio está la virtud. Ahí está. Entonces, claro, úsalo, pero claro, ya no te enganche. Claro, entonces. Es que esto engancha. Claro, no solo engancha, como tiene una textura tan rica, la verdad, y es Sí, tan suavecito. Maravilla. Es más, yo tengo uno, ese pequeño que tú tienes, yo lo llevo siempre porque yo me lo pongo aquí y me relaja. Y tengo uno. Pero este no tiene mucho, o sea, digo, creo que este es el de menos. Ay, pero ese te lo pones en la palma y haces así. Te lo pones en la mano. ¿Este? Claro. ¿En la mano así? Y luego y te estimulas toda la vulva. Ah, claro. vale, entonces no lo he usado bien. Claro, es que está. Porque este lo llevo usando yo desde hace. Es una maravilla. Bueno, yo creo que es el primero que usé. Pero fíjate que tengo la Claro. sensación de que a mí no me vale para nada. Pero no lo he usado así, ¿ves? Es que entonces tiene que ser como. Claro, claro, cogido. Es que lo bonito de los juguetes vale, son eso. Volvemos a lo mismo. Estarías estimulando claro, toda la zona. Volvemos a lo mismo. Estarías estimulando toda la zona que me has enseñado. Vale. Y hablando o sea, y aquí que es interesantísimo, yo tengo varios, pero uno para el cuello. Y entonces me pongo la cosa de menta. O sea, pero tú no lo llevas para. Yo tengo el mío de siempre. Pero lo llevas para. Para darme homenajes, pero luego otro para la espalda. Ay, vale, para el cuello. Vale. O sea, porque al final es eso. ¿Qué tienes con eso? Uno, primero que tú eres la que manejas el barco. Sí. No tiene tantas velocidades. Es que eso y además te está succionando. Entonces, es como. Igual, fíjate, en Estados Unidos ponen demasiado dulce a las cosas, en México, Chile y en España sal, ¿no? Es como si no hay gente que le pone demasiado sal a la comida y ya no sabe nada si no le pone mucha sal. Pues claro, eso hay que tener cuidado, porque es un nivel de intensidad tan grande que hay que hacerlo con mesura, ¿ok? Pero claro, es muy difícil tener mesura cuando generas un placer tan grande. Claro, corazón. Ahí es está. que cuando te gusta algo. Y sobre todo que hay muchas mujeres que su primero lo han tenido así. Y cuando tienes el primero así. Claro, dices, si yo he tenido mi primer orgasmo y yo he llegado a ese placer con esto,
Claro. cómo ahora, luego dónde ya- encuentro... Luego son medias tintas. Pero es verdad que hay muchas mujeres que lo han tenido a Claro, través entonces- de los juguetes. Y qué bien, es bueno. A través de los juguetes, el juego es el elemento de los niños para aprender, para sociabilizar. Los juguetes son elementos que utilizamos los adultos con el juguete más maravilloso que nos ha dado la madre naturaleza, que es la sexualidad, para disfrutar. Qué bonito, ¿no? Entonces, lo único es que es con mesura. Entonces, ¿qué es importante? Pero que podemos hablar otra vez lo mismo, que hablemos de una forma natural, que tú puedas hablar con, o sea, solo se puede, también se utilizan A mí ese me encanta. objetos. Este es el que yo quiero que me expliques porque Me encanta. este Mira, no lo controlo. Fíjate. Este me imagino que es... hay algo que es terrible, igual, o sea, cuando hablan de cáncer, ¿no? La mujer, qué valiente, eres una guerrera súper... Ha sobrevivido, pero ¿cómo se quedan después? Es que nadie habla, ni hay un apoyo suficiente a las mujeres que pasan un cáncer. ¿Por qué? Porque en muchos casos las paredes de la vagina se quedan secas o se quedan pegadas o les cuesta muchísimo. Entonces, hay ciertos La juguetes, sequedad que acompaña también en la menopausia. Claro, la sequedad, luego la quimio y la radio. Sí. Entonces, claro, los juguetes ahí también tienen una labor extraordinaria, porque te pueden ayudar poco a poco antes de tú entrar en esa primera relación con tu pareja, ¿ok? Por ejemplo, yo tuve una vez un grupo de mujeres que habían tenido cáncer de mama y eran mujeres que estaban bien, ya estaban bien, habían pasado el cáncer, pero claro, luego pasan por una situación muy compleja y entonces una de las cosas que tienes que mejorar es volverse a amar como mujeres, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿cómo voy a amar inicialmente mi cuerpo si yo sola no sé jugar conmigo? Yo antes jugaba conmigo, ¿no? Entonces, es bueno los dedos, yo soy muy orgánica, la verdad, a mí todo es... Los deditos a mí me han hecho, pero porque he aprendido a manejarlos bien, ¿no? Pero esto, por ejemplo, puede servir para distintas cosas. Uno, para estimular la zona incluso del ano. Lo que pasa que recuerda que en la mujer, te voy a ser honesta, no es el mismo placer. El hombre, yo digo que el punto más placentero del hombre, yo siempre les digo a los hombres, si tuvieras que ir al concierto de tu vida, el de los Rolling Stones que has soñado, y tuvieras que entrar por el backstage del concierto, ¿no? Que no pagaras tickets, pero te tuvieras que entrar en el backstage, ¿irías al concierto? Sí. Bueno, pues lo mismo es el masaje prostático, lo mismo es estimularte la próstata. Pues hay que entrar por ahí, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres puede servir para eso. Para mí tiene muchas facetas, ¿ok? Para mí es de estos... Este juguete me gusta porque te da muchas opciones. Ese no lo conocía yo. Entonces, ¿qué tiene? ¿Cuál es? Es que depende. Te lo puede decir la persona. ¿Cómo lo uso esto? A ver, ¿cómo lo usarías? Esto es lo bonito. Sí. ¿Tú cómo lo usarías? Primero, lo bueno que tiene es que es en piquito, ¿no? Sí. Entonces ojo, es muy importante, esto es vital. Si te estimulas, como digo, el 3... no puedes irte luego al 1, ¿no? En México dicen voy a hacer del 2 o del 3, ¿no? Pues del 1, no, ¿cómo dicen? Del 1 o del 2, ¿no? O sea, hacer pipí o... Entonces tienes que siempre, en los juguetes sexuales, siempre hay que tener una higiene extraordinaria, porque cuando lo pasas de un orificio a otro, puedes llevar bacterias que pueden hacerte enfermarte muy mal, ¿no? Entonces, si tú decides que lo quieres utilizar para estimularte tú, puedes jugar a la zona, a toda la zona de la vulva, pero también puedes jugar poco a poco. Por ejemplo, hay mujeres que por ciertos problemas que han tenido, por un cáncer o lo que sea, o por ejemplo, porque han tenido problemas en las relaciones sexuales porque tenían la menopausia y se quedaron un poquito más resequitas y les da miedo, han generado fobia a tener sexo, pues ¿no? pueden utilizar Claro. que es para como, empezar de una manera gradual. Claro. ¿Okay? Entonces, en la sexualidad no existe como en el porno pombo, pombo, pombo. En la sexualidad todo es así. Así, es anola. Entonces, las mujeres siempre hay que jugar con las olas, con los movimientos sutiles. Me parece extraordinario para eso, es verdad. Claro, entonces para mí, que tengo mucha imaginación y que a mí me dabas... Yo me acuerdo que teníamos el tente, podía ser, o el ten. Y para el hombre la zona anal. Claro, hay hombres que sí los puedes utilizar, pero lo que no puedes hacer es cambiarlo de un sitio a otro. Claro. En la sexualidad es muy importante la higiene.
y no puedes cambiarlo de un orificio a otro. Entonces, ¿qué tiene? A mí me encantan las texturas, porque es suavecito y luego tienes lubricantes. Lo que te quiero decir es, la sexualidad es algo tan bello si lo tomas como un juguete para conectarte con otra persona, pero de verdad, o para conectarte contigo misma. O sea, para decir, hoy, fíjate qué bonito, fíjate, es que a mí me parece, es que es magia. De repente ves Gladiador, ¿no? Y tú dices, hoy va a ser con el Gladiator, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo es que qué magia que tú puedas darte placer a ti misma, que puedas llegar a un placer máximo y que gracias al Gladiador, que es tu imagen, que es tu fantasía. Claro. Ojo, que las fantasías sexuales son solo fantasías, no hay que llevarlas a la realidad. Pero no es bello. No es bello poder tener una fantasía y con esa fantasía encender tu cuerpo tener ese y placer, llegar a ¿no? un grado de placer maravilloso y decir, wow. Solo me queda preguntarte algo, porque llevamos ya un rato, yo creo que tienes que volver a la temporada que viene, tenemos que hacer parte 2. Yo quería, a ver, lo de los juguetes, que está muy bien usarlos sola, si estás sola, pero que los juguetes también son maravillosos en pareja. Claro. Cuidado, quiero hablar de esto, porque la gente piensa, bueno, como he dicho antes, bueno, si estás sola también no hay necesidad de tener pareja porque te lo puedes pasar muy bien. Sí, pero que esto también funciona para, bueno, pues... Para romper la monotonía. Efectivamente. Para Y descubrir. para descubrir. Para ser traviesos. Totalmente. Lúdicos. Porque, canallas, mira, lo que te dicen los hombres siempre, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? La amas y ¿qué te pasa? Aburrimos. No, y te lo dicen los hombres, ha dejado de jugar, ya claro, no es juguetona. Ha dejado de jugar, pero hay muchos hombres que también, es que yo no te quiero encima aquí toda mi vida. ¿Sabes lo que te digo? Yo también quiero que tú me des otras cosas. Entonces, para eso es necesario también todo esto. Es increíble porque yo creía que iba a poder hablar de todo en esta charla y creo que me he quedado... Me he pasado de... No, he hablado de, bueno, no sé si he llegado al 15, al 20 o poco más, pero yo, vamos, yo sería muy feliz si cada X tiempo, bueno, sé que vives en Los Ángeles, cuando vengas a España, avísame cuando vengas a ver a tu hijo y yo feliz de que te vuelvas a sentar, porque creo que, como he dicho antes, ¿no? Cuando hemos arrancado, es un tema muy importante y hay que hablarlo con gente que tenga ese conocimiento y que después lo hable como tú. O sea, a través tuya yo hoy he aprendido mucho. Es que no es una cuestión de poca información, es como lo cuentan muchas veces. Es que no te enteras. O sea, digo, te lo explican, hay un idioma, tú me entiendes, que es muy complicado. Hay gente que lo escucha y dice, no me he enterado de nada. Y yo lo que quería, por eso tenía tanto interés de que fueras tú, porque yo sabía que a través, ¿no? Que contigo aquí muchas mujeres iban a tener respuestas. Quiero hablar sobre, me encantaría poder hablar sobre relaciones de pareja, narcisismo, emociones, sexo sano, que es, o sea, hay tanto de que hablar y tú eres tan sabia en eso que yo feliz de que vuelvas en algún momento y, bueno, todo lo que no te he podido preguntar hoy, lo hacemos la próxima. Lo hacemos la próxima. ¿Te has sentido a gusto? Me ha encantado y fíjate que yo llevo un grupo ahora mismo de emprendedoras, de mujeres emprendedoras en Los Ángeles, les estoy enseñando a hacer el pitching, aprender a pedir dinero, que nos cuesta, ¿no? Y dije, se lo debo a las mujeres, se lo debo. O sea, se lo debo a la mujer, pero ¿con quién lo hablo? Entonces ha sido un placer. Tú, tu equipo... Gracias por habernos elegido. Gracias, o sea, a digo, ti. Porque repetimos, o sea, que quiero que se vuelvan a enterar de que no lo has hecho y que no hablas de sexo. Entonces, sentarte aquí y hablar así, como lo has Ya hablado. no, Pero antes ¿sabes sí, qué pasa? ya no. dije... Pero lo has hablado de una forma, bueno, lo que tú eres, de una forma elegante y con un idioma, como digo yo, y con un lenguaje cercano, que es lo que necesitamos. No necesitamos que nos cuenten milongas. Háblame claro, ¿me entiendes? No quiero que me des rodeos. Y yo tengo o sea, todos los datos científicos, si lo quieren, yo se los doy. Lo que pasa es que mi intención es divulgar y a conseguir que esa mujer sea el detonante para decir necesito ayuda, necesito información y que luego vayan a los verdaderos expertos, no yo. Yo me dedico a divulgar. Silvia,
Olmedo, muchísimas gracias por estar aquí en A Solas Con. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.